seguimos de Noticias y Más, nuestro magazine informativo de todas las mañanas, día lunes, 24 grados ya la temperatura a esta hora en la Villa Serrana, muy agradable por cierto, se esperan 28 de máxima. Vamos a meternos con el tema de los carpinchos. ¿Es una invasión o están volviendo a su lugar de origen? Los que invadimos fueron gente, los que hicieron los condominios, la construcción y demás, de grandes humedales. Ese lugar donde es un lugar para habitar justamente los carpinchos. Pero, ¿cómo reaccionan los carpinchos? ¿Es verdad que son los que atacan? ¿O ellos se están sintiendo atacados por el ser humano, por otros animales y demás? Por eso vamos a estar con un especialista, por eso ya está en contacto con nosotros, el señor Adelmar Funk. Él es profesor de Ciencias Naturales, conocedor de este tema y sobre todo específicamente de lo que pasa con los carpinchos, que ha tenido muchas ya salidas telefónicas, vía Zoom, con algunos medios nacionales, y la producción se contactó con el señor Funk para que nos dé algunos detalles de qué sucede con los carpinchos. Adelmar, ¿cómo le va? Buena mañana, gracias por atendernos. No, por favor, un gusto estar con ustedes. Un gusto, Adelmar. Bueno, usted como profesor de Ciencias Naturales, quería consultar sobre todo qué está sucediendo con esto de los carpinchos allí en Nordelta, que se armó todo. Por un lado están a favor, por otro lado están totalmente en contra, dicen que son perjudiciales, otros dicen que son más buenos que el pan. ¿Cómo toma usted esto de los carpinchos precisamente? Una gran polémica. Por un lado, creo que tiene que ver mucho con las acciones humanas anteriores a esta situación de supuesta invasión, vamos a llamarlo de esa manera. Y aún todavía sigue la polémica porque por lo que yo también veo en los medios, evidentemente no hay un acuerdo también entre vecinos, ¿no? Incluso el responsable del barrio privado ha mencionado que tienen tantos carpinchos, tanta alta tasa reproductiva y tanta presencia en lugares donde a muchos vecinos evidentemente le molesta y a otros no, debido a que ellos procuran cuidarlos y como los cuidan, tienen esta situación. Yo creo que en ese contexto, lo que viéndolo de afuera, lo primero que me parece que tendrían que acordar entre vecinos qué es lo que quieren. Primero eso, ¿no es cierto? Sí. Ponerse de acuerdo, porque uno quiere erradicarlos completamente y otros los cuidan porque quieren más carpinchos. Entonces, primero esa situación, ¿no? Luego, bueno, cuando llaman invasión, lo que hacen los seres vivos es responder a situaciones de la naturaleza. Cuando se dan condiciones favorables, una especie puede pasar, condiciones favorables para una especie, puede pasar que esa especie ocupe un lugar que antes no ocupaba, cambie, o sea, ese lugar se le llama nicho ecológico, que es un ámbito ideal dentro de la naturaleza para que la especie prolifere. Entonces, ¿qué se tiene que dar? Bueno, tener alimento, una condición climática adecuada, un medio adecuado. El carpincho sabemos que es un roedor muy adaptado al medio acuático, la mayor parte de su vida la pasa en el agua. Entonces, se dieron todas esas condiciones, sumado a una condición que es la que resalta por encima de todas, que es la que no tiene predadores. ¿Cuál ha sido el predador natural del carpincho? Bueno, en condiciones naturales, cuando uno lo ve en el norte, por ejemplo, sabemos que un gran predador natural es el yaguareté. Obviamente que el yaguareté en ese ámbito cercano a la capital federal no existe desde hace muchísimos años. Otro es el puma y otro es el yacaré. Seguramente ninguno de estos dos en este momento exista. Probablemente pudo haber existido cuando se instaló el barrio, y por la presencia humana estas dos especies, que son seguramente mucho más sensibles que lo que es el carpincho, desaparecieron del ambiente, lo que le da una condición favorable. Profesor, y es muy probable también digo, que haya sido cazado por el ser humano, que actuaba en este caso también como un control biológico, ¿no es cierto? Entonces, hoy no existe ninguna de esas situaciones y obviamente se dan las condiciones para que el carpincho se reproduzca en forma desmedida, descontrolada
Y hoy es un problema, pero seguramente si estas condiciones continúan, el problema en unos años va a ser muchísimo peor. Claro, claro. Eso es Adelmar, básicamente lo que Adelmar, ahora pregunto, digo, usted de acuerdo a su conocimiento y demás, ¿el carpincho qué tipo de animal es? ¿Es agresivo? ¿Es de huir, de acercarse a la gente? ¿Busca alimento? ¿Qué tipo de alimento es el que va a buscar? ¿Cómo es el carpincho precisamente? No, en la naturaleza es un animal muy manso, que huye al ser humano normalmente, si bien cuando se acostumbra a la presencia tolera la cercanía perfectamente también, dependiendo el medio en el que viva. Pero en la naturaleza lo normal es que le escape al ser humano. Puede hacerlo en forma sigilosa cuando el carpincho percibe que el ser humano no lo ha visto y está en una orilla, por ejemplo, de algún río del norte, de alguna laguna, ¿no es cierto? Lo que va a hacer, en algún estero, lo que va a hacer es va a caminar sigilosamente y se va a meter en el agua, porque el agua siempre es su refugio, ¿eh? El agua es su salvación. Se va a meter en el agua y luego van a quedar parte de la cabeza, las orejitas, los ojos y las fosas nasales fuera y el resto totalmente sumergido, y él va a vigilar de esa manera. O puede ser que ante la presencia humana escape abruptamente pegando un gran salto en el agua, generando un gran chapoteo, porque es un roedor, pero es el roedor más grande del mundo. Entonces es normal encontrar ejemplares de 50, 60 y más kilos también inclusive, ¿no es cierto? Claro, sí. Entonces, pero es herbívoro, no es agresivo en absoluto, pero por supuesto que cuando se siente amenazado, ¿no es cierto? Por supuesto que puede actuar y puede lastimar. Tiene los dientes incisivos, o sea, no tiene caninos como lo puede tener un perro, un lobo, un felino, ¿no es cierto? Porque no come carne, entonces no es un carnívoro, pero sí tiene dientes incisivos muy desarrollados que crecen permanentemente, porque justamente es la herramienta que tiene para pastorear, para comer el pasto, la vegetación costera, que es su dieta preferida, ¿no es cierto? Adelmar, y con los perritos, las mascotas de las familias de allí, de esa zona, por ejemplo, ¿cómo se puede llevar un carpincho? ¿Pueden atacarse? Yo creo que el perro es el que puede llegar a atacar primero al carpincho, digo, ¿no? Tal cual, tal cual. Lo normal es que si el perro permaneciera quieto, echado, sin ladrar ante la presencia de un carpincho, no va a pasar absolutamente nada. De hecho, en nuestra institución nosotros tenemos, yo dirijo el Complejo Ecológico de América, ¿no es cierto? Y tenemos carpinchos y tenemos perros, y los perros que son de nuestra institución, y pasa totalmente desapercibido. O sea, el perro no le ladra al carpincho, no se inmuta ante la presencia del carpincho, y el carpincho no reacciona en absoluto. Ahora, ¿qué pasa? Si un perrito que está viendo que hay un usurpador en el territorio donde él vive, que es la casa de su dueño, sale a ladrarlo, sale a prepotearlo, vamos a decir, y entonces el carpincho puede reaccionar. Entonces, eso sí, puede reaccionar, puede lastimarlo, obviamente, eso dependiendo, y puede lastimar el perro, dependiendo de qué tipo de perro sea también, puede lastimar el carpincho también, por supuesto, ¿no es cierto? Eso es así. Y la última, para ir terminando, Adelmar, ¿cuál sería una solución próxima para esa gente de Nordelta, digo? Que los que están a favor de que estén los carpinchos, igual, más allá de que estén a favor de que estén, va a haber que hacer un control, imagino. ¿Cuál sería una solución próxima a todo esto? Mira, yo entiendo que está actuando la Dirección de Flora y Fauna de la provincia, sí. Tiene gente muy competente como para solucionar el problema. Es un problema difícil, y hay varias soluciones que se pretenden, que se presentan, ¿no es cierto?, como alternativas. Yo creo que una de las que se presenta, que es la traslocación, es decir, capturar carpinchos y ponerlo en otro lugar, es una situación compleja, y si no se hace como corresponde, estaríamos ante otro drama, porque le pasaríamos el problema a un vecino, o pondríamos en riesgo la supervivencia del carpincho si no se dan las condiciones. Supongamos que yo lo llevo a otro lugar donde haya una población de carpinchos, voy a sobrecargar ese espacio natural con carpinchos, y si hay un barrio próximo va a suceder exactamente lo mismo, porque estos animales se comportan de esta manera por culpa del humano, están improntados. ¿Qué quiere decir improntado? Es más o menos parecido a lo que llamamos nosotros domesticación. No es lo correcto, porque en animales silvestres no hay domesticación, pero sí hay una adaptación a vivir con el ser humano, y evidentemente estos carpinchos están en esa situación. Por lo tanto, esa alternativa, que es
es posible, pero es compleja, ¿no es cierto? Y si no se hace bien, estaríamos como cuando se creó el barrio y no se han hecho estudios de impacto ambiental. Si se hubieran hecho, no estaríamos con este problema hoy. Eso por un lado. Lo que a mí se me ocurre como una alternativa más razonable es, dado que el ser humano es responsable de este acercamiento entre el carpincho y el hombre, ¿por qué? Porque evidentemente lo vio simpático, carismático, un animal bonito para tener cerca, atractivo, y ha ido generando a través de los años una situación de acercamiento. Imagínate que cuando se acerca un adulto hay gran cantidad de juveniles, hay crías más chicas, y entonces cuando los menores ven que los mayores realizan esa actividad, van aprendiendo, hay un aprendizaje en la naturaleza también. Bueno, Claro. romper con esto. ¿Y cómo rompemos con esto? Empezando a rechazar al carpincho. Se pueden hacer de distintas maneras, se pueden poner vallados, se pueden poner vallados eléctricos, correrlo, no acercarse, no meterlo en la pileta y jugar con el carpincho como hemos visto imágenes de esa naturaleza, o ponerle un pretal y pasearlo con el perro, o darle besitos en la boca, como hemos visto, ¿no? Entonces, romper con toda esa situación puede implicar de que el carpincho, al sentirse rechazado, al ponerle obstáculos, busquen otros espacios, que los hay, obviamente, porque además es un excelente nadador en medio acuático y realmente pueden recurrir, dispersarse y encontrar otros ámbitos naturales. Seguro que Eso sí. es una posibilidad. Y también podría ser castrar a adultos, ¿no es cierto? Porque esto, el problema que va a pasar es que no va a disminuir si continúan con esta posición de acercamiento. Y en definitiva, quien va a pagar las consecuencias va a ser el carpincho. Adelmar, querido, muchísimas gracias por este contacto, conocedor en todo lo que tiene que ver a ciencias naturales. Ha sido muy concreto con esta historia y el gran debate que hoy existe en Argentina con los carpinchos. Que tenga un excelente día, Adelmar. Igual para vos, Jorge, y un saludo a toda la gente de Carlos Paz. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Adelmar Fung, profesor de ciencias naturales, haciendo un pantallazo y contando